Ok, bueno, aquí estamos. Estamos iniciando la sesión de hoy. Vamos a compartir pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a ver la unidad 2, conceptualización del comercio internacional. Definir los conceptos como objetivos principales tenemos, perdón, como objetivos generales tenemos definir los principales conceptos del comercio internacional, identificar el comercio, identificar el intercambio y los negocios internacionales que se dan en el comercio exterior, determinar la diferencia existente entre el comercio internacional y exterior. Explicar las diferentes formas en las que se presenta el comercio internacional. Conceptos básicos del comercio internacional. He seleccionado los conceptos más relevantes para esta asignatura. Sin embargo, yo voy a facilitar un material en el cual están incluidos todos los conceptos más relevantes. Bien, primer concepto es el comercio internacional, la ventaja absoluta. Estamos teniendo problemas. Ah, ya ven, ya ven. Entonces, disculpa. Cuando se compara la eficacia productiva de dos países en relación a la producción de un determinado bien, aquel país que necesita menos recursos para producir, decimos que presenta una ventaja absoluta. Es decir, donde los países gozan o tienen el privilegio de tener materias primas. El resultado obvio afirma que cada país debe realizar, especializarse en producción de aquellos en lo que cuenta con su ventaja absoluta. La ventaja absoluta en síntesis es cuando un país abre su frontera al comercio exterior, sus posibilidades de consumo aumentan, mejoran, por lo tanto, el bienestar de esa nación. Ahora vamos a hablar de la ventaja relativa. Son dos países, si dos países tienen costos de oportunidades diferentes, cada uno debería especializarse en el producto, en producir aquello en lo que cuenta con esa ventaja relativa, eh, beneficiándose ambos del comercio internacional. Por lo que la producción de estos productos viene a un bajo costo y con ventaja definida. El comercio intraindustrial. El comercio intraindustrial sufre variación a lo largo del tiempo. Un ejemplo de eso es el cambio de productos importados y exportados entre países. Actualmente se da mucho el comercio intraindustrial o intraindustrial. Definición de comercio intraindustrial es el comercio que se desarrolla entre los productos de una misma industria o de un mismo tipo, por ejemplo, cambiar maquinaria por maquinaria. Nicaragua no puede hacer comercio intraindustrial con China, por ejemplo, porque le decía que estamos sujetos al concepto y Nicaragua no es un país desarrollado en avances tecnológicos. Nicaragua no podría, ahora que se dio esta intercambio comercial de buses, pues Nicaragua no intercambiaría, no puede intercambiar a nivel del concepto de indu- intraindustrial porque no entra, Nicaragua no es productor de autobuses o de tecnología, computadora, etcétera. Entonces, no entra en esa clasificación, en esa clasificación de comercio. Causas del comercio intraindustrial. Existen ciertas hipótesis que favorecen al inicio del comercio intraindustrial.
El comercio intraindustrial se debe a factores estacionales, al comercio fronterizo y al tráfico del perfeccionamiento. Ejemplo, productos perecederos. Las cerezas se exportan y se importan. El tráfico de perfeccionamiento supone la importación de bienes con un objeto de exportarlo una vez transformados de una forma poco importante, de manera que permanezca en la misma clasificación arancelaria. Existen diversas teorías del comercio internacional, la teoría mercantilista, la de la ventaja absoluta, que ya hablamos un poco de ese término, teoría de la ventaja relativa, teoría del ciclo de vida del producto, que es muy importante, teoría de la política comercial estratégica y la teoría mercantilista. Por ejemplo, la mercantilista surgió en el siglo XVII, perdón, siglo XVI, dice cuando se estableció que el oro y la plata eran los pilares de la economía esenciales para el comercio. Cada país debía primar las exportaciones sobre las importaciones para poder acumular su oro y plata, incrementando su riqueza y su prestigio nacional. Esta doctrina defiende la intervención del Estado para lograr los excedentes en la balanza comercial, es decir, que no, que se registrase un superávit en la balanza comercial y no un déficit. La teoría de la ventaja relativa o comparativa fue promulgada por David Ricardo y supone una evolución en la teoría del señor Adam Smith, en la que señala que un país obtendrá ventajas del comercio exterior, aunque sus costos de producción sean más altos en los productos de fábrica, ya que ese país tendrá a especializarse en aquella producción en la que comparativamente son más eficientes. Hay costos de producción que son altos en todos los países. La teoría del ciclo de vida del producto. Hay veces que la demanda inicial es limitada o limita un producto por digamos, es limitada de un producto hace más atractiva la importación que la producción. Entonces, en algunos casos, eh, los costos de producción y el ciclo de vida de un producto favorecen las exportaciones y las importaciones. Por ejemplo, am, las motos eléctricas de China. Con esos países, la demanda se ha incrementado en estos países de China y otras naciones del Medio Oriente y perdón, del Oriente, ha aumentado lo que es la demanda de motos eléctricas, de los vehículos eléctricos. En Nicaragua ya incursionamos un poco y están sentadas las bases para que puedan incursionarse en este tipo de productos como las motos eléctricas, ya que Enatrel estableció las bases de una red de alimentación o de carga a nivel de Managua y en algunas regiones del país. Sin embargo, son estaciones como las gasolineras, estaciones de servicio, nada más que estas son estaciones de carga que podrían servir como una base y no solo para la importación de vehículos eléctricos, como ya están los primeros Teslas en Nicaragua. Sin embargo, el éxito que podría, o el auge que podría tener las motos eléctricas podría ser mucho mayor que la de los autos eléctricos, sobre todo por los costos y por la economía. Muy bien. Acuerdo o tratado comercial, aduana, normas, son las medidas que afectan especialmente a un producto establecido por un órgano reconocido que prevén una utilización. Los acuerdos comerciales o tratados comerciales, podemos citar muchos ejemplos: Nicaragua-Chile, Nicaragua-México, Nicaragua-Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, mejor conocido como DRCAFTA.
Dentro de los acuerdos están los acuerdos de asociación, el acuerdo de asociación entre Nicaragua y la Unión Europea. Pero los acuerdos de asociación incluyen otros componentes. También están los tipos de aduana, aduana de control, de despacho, de destino, de entrada, de partida, de envío, etcétera. Agente aduanal es la persona autorizada por la aduana a habilitarse en esta autoridad competente. Apertura comercial, la reducción o eliminación de las barreras arancelarias, es decir, la reducción de los impuestos de ingreso. Tipos de aranceles, convencional, arancel de cuotas, arancel de aduana, de exportación, de importación, arancel externo común, arancel general, mixto, etcétera. Conocimiento de embarque, documento legal y multidinal aceptado que ampara una determinada mercancía durante su trayecto marítimo, aunque con una opción multimodal que comúnmente debe ser revalidada por su destino en la aduana, aceptándose en el proceso de desaduanamiento. El bien originario. Este es muy importante y me voy a detener aquí para explicarlo, porque es el bien que cumple con las reglas de origen. En los acuerdos de asociación, en los acuerdos comerciales internacionales, en los tratados de libre comercio, esta regla es muy elemental e importante. Puede permitir ventajas comerciales o puede suprimir estas ventajas. Por ejemplo, voy a explicarlo así. Nicaragua vendía a Centroamérica hasta hace poco o distribuía a Centroamérica lo que es el combustible, la gasolina y el diésel. Esto era permitido por el acuerdo que tenía Nicaragua a nivel comercial con Venezuela de importación de petróleo. Aquí dejaban los buques, atracaban los buques petroleros, pero Nicaragua los procesaba esa materia prima y en el acuerdo que tiene Nicaragua con Venezuela, se establece claramente en la regla de origen que no afecta si la materia prima es transformada y modificada al punto de que da origen a un nuevo producto, en este caso el hidrocarburo, el petróleo, al ser procesado y refinado, da origen a la gasolina y el diésel. Entonces, al procesar la materia prima permitía el origen de un nuevo producto y este no afectaba, existía una cláusula que no afecta la regla de origen, por lo tanto el producto era adoptado como nacional, o es decir, originario. Entonces Nicaragua, sin ser un país productor de petróleo, al importar el petróleo venezolano, se convirtió en un país importador de combustible, en este caso de gasolina y de diésel. Carga consolidada. Agrupamiento de mercancías pertenecientes a varios consignatarios, reunidas para ser transportadas en contenedores comunes y para destinos iguales, siempre que estén amparadas por un mismo documento de transporte. Es decir, dicho en otras palabras, la manera en cómo vos llenas un container de diferentes productos, pero que tienen el mismo destino y el mismo puerto de origen. Cuota de porte, que es carta de porte, que es el autotransporte, certificado de origen, clasificación arancelaria, consolidación, declaración de origen, despacho aduanero, despacho de mercancía, customer, customer clearance, exportaciones, zonas francas. Tenemos un concepto bien definido de zonas francas en Nicaragua, importación y valor aduanal o de aduana. Y aquí me debe tener en el valor CIF, término de comercialización internacional que indica que el precio de una mercancía incluye el costo, seguro y flete hasta el punto marítimo de destino o hasta el puerto marítimo de destino. Entonces, los valores CIF son muy importantes. En Nicaragua existe, y a nivel regional de Centroamérica existe el código CIF.
Cuando uno va a un proceso de licitación a nivel del Estado y quiere participar, una norma de ello debe incluir los valores y los costos CIF. Muy bien. Ah, ahora vamos a hablar del comercio exterior. El comercio exterior es una compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país, es decir, en el exterior. Esto es la parte, esto es la parte interesada en transformar productos en cuentas que se encuentran ubicados en distintos países o regiones. El comercio exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas, trato de control de los productos sanitarios, fitosanitarios, de seguridad, como de procedimientos, trámites burocráticos, registros, etcétera, controles a propósito que acabamos de pasar los términos. El objeto principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de consumidores aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. El concepto que engloba el comercio exterior en todos los países es el comercio internacional. Características del comercio exterior. El comercio exterior presenta las siguientes características básicas. Por definición, se trata de un comercio, por definición, se trata de un comercio fuera de las fronteras de los países. La in- los países interesados en intercambiar bienes y servicios con otros suelen suscribir acuerdos o convenciones comerciales que buscan facilitar los procesos de intercambio. La entrada o salida de productos genera un flujo de divisas. Cuando los países que comercian tienen distintas monedas, el valor de la divisa con respecto a la moneda local se refleja en el tipo de cambio. Las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar los flujos de comercio exteriores entre países que tienen distintas monedas. Usualmente existe un órgano público encargado de controlar la entrada y salida de bienes de un país. Este órgano se llama aduana y está encargado de controlar los flujos de entrada y salida de los bienes a través de la frontera y de la aplicación de impuestos, tasas o tributos que determine la ley. Ventajas del comercio exterior. Una de las mayores ventajas del comercio exterior es la posibilidad de que las personas y empresas puedan acceder a bienes y servicios, incluyendo insumos variados y baratos. En efecto, el comercio internacional o exterior impulsa, perdón, las competencias entre distintos países que cuentan con una disponibilidad de recursos diferentes. Muy bien. Y además el comercio exterior permite también complementar la producción interna cuando ésta es insuficiente para poder satisfacer la demanda local. Ejemplo en Nicaragua de esto, vamos a hablar de que Nicaragua es un país productor deficitario del arroz. Es decir, Nicaragua no suple la demanda interna de arroz. Por eso es importante la exportación de arroz para suplir la demanda local. Modelos de comercio exterior. En la economía existen diversos modelos que intentan explicar la lógica de los flujos de comercio exterior durante un periodo de tiempo, intentando identificar cuáles son los factores determinantes y cómo su variación afecta a los flujos comerciales. El modelo de Hatcher Oil, la propuesta de este modelo es que los países enfocarán su producción a los bienes que son más intensivos en el factor de producción que es más abundante en ese país. Por ejemplo, en Nicaragua, el, las materias primas de lo que es el frijol, la ganadería, etcétera. En Nicaragua es un país netamente agrícola y es un país netamente productor y exportador de materias primas.
El modelo Singer-Presbich. De acuerdo a este modelo, el comercio exterior genera una relación real del intercambio entre países desarrollados y no desarrollados, que es perjudicial para estos últimos. En efecto, los países los precios de los insumos o materias primas en los que se suelen especializar los países más pobres tienden a la baja, mientras que los productos más elaborados propios de los países desarrollados tienden a la alza. Es decir, hablemos del intercambio comercial en las tecnologías. Nicaragua, los productos tecnológicos tienen un costo altísimo y los productos que comercializamos nosotros, las materias primas agrícolas, tienden a bajar. Además que se están regulando constantemente por los precios que se fijan a nivel del comercio internacional. Bien. Forma del comercio internacional, exterior, perdón. Exportación son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en el territorio extranjero. Importación son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en el exterior o extranjero. Ofrezco disculpas por estos inconvenientes. Por su utilización en el territorio nacional o para su utilización. Comercio de tránsito. Se considera comercio de tránsito a los servicios económicos en los que los individuos que ejecutan la operación no tienen domicilio social ni el país exportador ni el importador, sino que una situación de un tercer país. Bien. Y existen además formas especializadas que no entran dentro de las categorías anteriores. Por ejemplo, inversiones internacionales directas, operaciones de compensación, operaciones de perfeccionamiento, fabricación, baja licencia, franquicia, operación, compañía de proyectos en el extranjero, etcétera. Directas, indirectas. La distribución se realiza directamente entre el productor y el comprador, sin que intervenga ningún intermediario nacional. Y la indirecta se utiliza por medio de empresas especializadas dedicadas al comercio exterior que actúan como intermediarios. Negocios internacionales. Negocios internacionales, el concepto es del negocio internacional, vamos a tratar de definir de forma directa el comercio internacional, los negocios internacionales, perdón. Antes de profundizar sobre la diferencia entre el comercio internacional y negocios internacionales, esta área se enfoca en construir alianzas y proyectos de negocio entre instituciones de diferentes países, pero eso utiliza un enfoque diplomático que fortalece las relaciones internacionales genera, genera desarrollo económico para los países. Por lo tanto, esta carrera es de naturaleza económica y se enfoca en implementar estrategias para lograr objetivos comerciales, características de los negocios internacionales. Pero observemos algunas características de lo que implican los negocios internacionales. Por ejemplo, administra negocios nacionales e internacionales, desarrolla acuerdos y alianzas internacionales, promueve el desarrollo del comercio exterior, crea oportunidades de negocio a través de las proyecciones internacionales, funge como intermediario, perdón, en las relaciones entre países. En definitiva, aunque las personas a menudo piensan que ambas profesiones son lo mismo, no lo son, ya que ya que se relacionan, pero su campo de acción es diferente. Veamos a detalle la diferencia entre comercio internacional y negocios internacionales. Ahora explicaremos un poco principal de estas diferencias. Principalmente, la raíz de la diferencia entre ambos es que los negocios internacionales contienen al comercio internacional. Es decir, que el comercio internacional es
solo una parte de los negocios internacionales. Los negocios internacionales son un campo de conocimiento más completo que requiere no solo habilidades operativas en comercio internacional, tales como gestión de aduanas, gestión de transporte internacional, envío, control e inventario como proveedor, es decir, lo que se conoce como la logística. Pero en el ámbito académico, pues estamos hablando de los títulos que parecían tener mucha relación entre comercio internacional y negocios internacionales, pero las carreras tienen especialidades diferenciadas, tanto como en el ámbito educativo como en el laboral. En el comercio internacional, por su parte, se refiere al intercambio de bienes y servicios que se dan entre países y se enfocan en los conceptos de importación, exportación, logística, envío, mercadeo y una economía abierta. Bien, entonces hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Ahí está, voy a subir el material, voy a subir el video, el enlace en la plataforma para que tengas acceso al mismo. Y también quería detenerme o tener estos minutos para informarte que voy a hacer una evaluación que voy a este, definir con la coordinadora sobre estas primeras dos sesiones de clase, estas dos primeras unidades. Te voy a informar por el grupo de WhatsApp cómo va a ser la modalidad de la evaluación y también el puntaje. Pero básicamente creo que la tengo definida, que sería que cumpliría tres etapas, la de falso y verdadero, selección múltiple y preguntas de desarrollo. Bueno, Belén, es un gusto para servirte, siempre abierto a cualquier eh, duda, despejar y evacuar cualquier duda que tengas vía chat del grupo de WhatsApp. Si no te atiendo en el momento, tener la plena seguridad que lo haré después, es porque estoy ocupado, estoy en otras actividades de mi trabajo, pero igual yo voy a responder a tus inquietudes. No te preocupes, me dejas un mensaje y estamos a la orden. Vamos para servir. Que tengas una excelente noche.